empezando por el número 1, que trata sobre la derivada de una función constante. Si c es una constante y tenemos una función f que está definida como c, entonces la derivada de f es igual a 0. Y aplicándola en un ejemplo muy sencillo, nos queda de la siguiente manera. Si tenemos una función definida por f es igual a menos 3, su derivada simple y sencillamente será igual a 0. Este teorema se aplica de igual manera si es que nuestra función original fuera 5, 10, 100, 1000, 0.4, 3/5, pi, etc. De igual manera, su derivada seguiría siendo 0. Nuestro siguiente teorema trata sobre la derivada de potencias y nos dice así. Si tenemos una función definida por f es igual a x a la n, entonces la derivada de f es n por x a la n menos 1. Puedes observar que el exponente original n pasa a multiplicar a la variable x y al exponente original le restamos una unidad. Así que aplicando esto nos va a quedar de la siguiente manera con este ejemplo. Si tenemos una función definida por f es igual a x a la 7, su derivada será 7x a la 6. Como puedes observar, el exponente original 7 pasa a multiplicar a la variable x y el exponente se transforma en 7 menos 1 igual a 6. El teorema 3 nos habla sobre la derivada de una función multiplicada por una constante. Sea una función g definida por la constante c por la función f, entonces la derivada de la función g va a ser la misma constante c por la derivada de la función. Como te podrás dar cuenta, la constante la dejamos tal cual está y procedemos a derivar la función f. Aplicando un ejemplo, nos queda de la siguiente manera. Si tenemos una función definida por 3x a la 4, que como te puedes dar cuenta, bien puede ser expresada también como 3 por x a la 4, de tal manera que puedas observar que el 3 representa la constante, su derivada va a ser 3 por la derivada de x a la 4, es decir, 12x a la 3. En conclusión, la constante permanece igual y uno se enfoca en derivar la función que la multiplica. Finalmente, el teorema 4 habla sobre la derivada de la suma o resta de dos o más funciones y nos dice así. Si tenemos una función h definida por la suma o la resta de dos o más funciones, entonces simplemente la derivada de esa función h va a ser equivalente a derivar cada uno de los términos que componen dicha suma o dicha resta. Y aplicándola en un ejemplo muy sencillo, si tenemos una función h que es 5x a la 3 menos x a la 6, la derivada de h simple y sencillamente es derivar estos dos términos. Es decir, 3 por 5, 15, y al exponente 3 le restamos 1, nos queda 2, y de igual manera aquí, x a la 6, su derivada sería 6x a la 5. Así que, ¿cuáles son las reglas básicas de derivación que hemos visto el día de hoy? Bueno, vamos a hacer un breve repaso y son las siguientes. La primera es que si tenemos una función que es igual a una constante, entonces su derivada simplemente será 0. La segunda nos dice que si tenemos una función x a la n, su derivada será n por x a la n menos 1. El tercer teorema nos dice que si tenemos una constante por una función,
la derivada será la misma constante por la derivada de la función f. Y finalmente, si tenemos la sumatoria de dos o más funciones o la resta de dos o más funciones, la derivada va a ser equivalente a derivar cada uno de los términos que componen dicha sumatoria o dicha resta. Esperando que este material haya sido de provecho para ti, nos vemos pronto para otra demostración de matemática sencilla.